Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco la oportunidad que me dan, al menos de estar de forma virtual en este coloquio. Agradezco también a la doctora Gaby Gómez que me hizo la invitación de poder ser lector de la tesis de Grecia y agradezco a Grecia en consecuencia que me permita formar parte de este su proceso de investigación. Comento antes que nada, Grecia, que el trabajo de tu tesis de manera amplia en cuanto a mis comentarios, te lo hice llegar a través de tu tutora por medio de correo electrónico y voy a aprovechar este tiempo para poder ser muy conciso en términos de los comentarios que quiero darte en relación a tu tesis. El primero que quiero mencionar, y creo que es importante decirlo, es que no solo es acertado, sino me parece también muy afortunado que tú decidieras enfocar tu trabajo de investigación en una de las áreas, digamos, donde tenemos mucho más deuda los comunicadores. Es decir, en México como tal hemos tenido una larga tradición de medios comunitarios, de radios indigenistas, y sin embargo es poco el trabajo teórico, poco el trabajo académico que tenemos para dar cuenta de este proceso. Y esto es algo que tú de alguna manera sintetizas muy bien en tu estado del arte, ¿no? Donde das cuenta que sí, hay investigación, pero desde luego hace falta un mayor conocimiento sobre lo que ocurre con todos estos medios, digamos, sociales, culturales, indigenistas, no porque los ponga en ese sentido y que sean específicamente lo mismo, pero más bien una buena parte de la investigación y comunicación le hemos centrado en estas formas quizás más tradicionales o públicas en términos de lo que son los medios. Yo por eso aplaudo la decisión de que decidieras trabajar con eso. Yo solo quiero hacer como dos precisiones y una tiene que ver con algo que tú precisas en respecto al componente ético y que después aparece tu investigación en tu texto, pero aparece en una parte muy lejana. Yo entiendo un poco el sentido de secrecía que tú puedas tener para con la radio y para con sus integrantes respecto a que estamos hablando de una radio que no está previamente establecida o que no tiene un permiso para poder como lo podría hacer, digamos, desde un marco jurídico legal. Esto me parece importante que tú puedas respetar y que tú tengas este proceso y que incluso hayas llegado a esta correlación o a esta decisión con los objetos de estudio. Sin embargo, en términos de la propia lectura de la tesis, resulta muy curioso que estos componentes éticos, esta parte que es fundamental para que nosotros como lectores podamos saber que en efecto estás hablando de una radio de la cual no precisas nombre y no precisas un lugar de ubicación, pero si tú hicieras este comentario sobre estos lineamientos y delimitaciones éticas al inicio de la texto, pues, o de la tesis, no tendríamos que estar como lectores tratando de adivinar de dónde, de qué radio estás hablando, de comunidad estás hablando, por qué estás hablando de una manera muy general. Yo creo que esta precisión, que realmente forma parte elemental de las decisiones metodológicas de tu trabajo, tendría que ir al inicio del texto. Si tendrías que decirnos por qué motivos, bajo circunstancia, estás manteniendo en secrecía tanto el nombre de los integrantes de la radio como el nombre de la radio misma. Creo que esto no tienes que esperar a que pasen 30, 35 páginas para que lo puedas mostrar. Eso sería una cuestión que me parece muy importante poderla precisar de las primeras páginas de este texto. También otro de los comentarios que es relevante para mí hacer tiene que ver con la propia construcción de tu objeto de estudio y con la consecuente problematización que haces del mismo a lo largo del texto. Tú precisas en la página número 6 que tu investigación pretende reflexionar sobre el proceso de construcción del perfil radiofónico en una comunidad maya y qué es lo que determina que algunos elementos sean incluidos dentro del contenido radiofónico para poder ser autodenominada, como lo precisas, como una radio cultural por sus mismos fundadores. A su vez, plantea a la radio como un espacio de mediación, como productor de significados y sentidos que son apropiados por la audiencia. Esto, como tú lo precisas, digamos, tiene que ver con tu objeto de estudio. Sin embargo, yo veo en esta apreciación dos visiones muy distintas o dos objetos muy distintos que creo que porque no los clarificas con la suficiente fuerza desde un inicio, pareciera que entonces te llevan a no tener clarificado lo que tú quieres realizar. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el proceso de construcción del perfil radiofónico y qué es lo que determina que algunos elementos sean incluidos dentro del contenido, por lo que permitiría que esta radio fuera considerada como un medio cultural en vez de una radio comunitaria. Esto desde luego se refiere a la apreciación y a la historicidad que han tenido sus fundadores en cuanto al perfil de la radio que quieren construir, y esto habla justamente de hacer el trabajo con quienes han construido esta radio, ¿no? Incluso en el propio avance del trabajo de campo que tú precisas se puede ver esto. Pero cuando tú te refieres que a su vez esto plantea
pensar a la radio como un espacio de mediación, como un productor de significados y sentidos que son apropiados por la audiencia, estaríamos hablando de que los sujetos de tu investigación, pensando en esta segunda parte, no serían, digamos, los trabajadores de la radio, los fundadores de la radio, sino todas aquellas audiencias que consumen, que escuchan esta radio y que por lo tanto, a partir de esta escucha, de esta cercanía, de esta complicidad, de este tiempo de pasar a la escucha, pues como ellos, a partir de estas apreciaciones y las diversas y múltiples mediaciones que conforman su proceso, digamos, de recepción radiofónica, es que entonces ellos logran apropiarse de esta propuesta cultural. Aquí estamos hablando de un estudio que tiene que ver más bien con los receptores, con los radioescuchas de este medio, que propiamente con las personas que la hacen. Esto lo preciso porque alguna de esta no claridad teórico-metodológica se va arrastrando a lo largo de la tesis, y me parece que es bien fundamental que entonces tú puedas tener esta claridad a lo que te refiero, ¿no? Para que entonces no confundas una cosa con otra. En la propia estructura que das sobre el trabajo de la tesis hay como dos elementos que también quiero uno señalar. Es que esta no clarificación que tú haces, digamos, del objeto de estudio es... se ve debidamente reflejada, por ejemplo, como cuando construyes tu marco de problematización donde tu objeto que se divide entre estas dos fronteras pareciera que no queda del todo clarificado, y como no queda clarificado en ese sentido, cuando nosotros podemos observar, por ejemplo, el estado del arte, tampoco no existe en virtud de ese estado del arte una problematización que te haga siempre referencia a lo que tú estás buscando. ¿A qué voy con esto? Es decir, cuando uno construye un estado del arte, no solo el sentido tiene que estar dado en poder precisar que esto que estás construyendo lo estás haciendo para poder definir y mencionarnos cómo se ha investigado el tema que tú quieres investigar, sino también se trata de que tú digas cómo en este mar de conocimiento tú pretendes incrustarte y cuál sería el aporte que tú darías en términos de esto que ya has investigado. Por eso es bien importante que en cada una de las partes de tu tesis tú dialogues o pongas a dialogar tu objeto de estudio con cada uno de los componentes. Esto desde luego también se ve reflejado cuando tú hablas sobre el marco teórico conceptual de tu investigación, que lo propones a partir de las nociones de mediaciones que el propio Jesús Martín Barbero establece. Esto, desde luego, es importante y me parece que puede ser una teoría que te puede ayudar, pero no observo cómo estás problematizando esta teoría con tu objeto de estudio. Es decir, estas mediaciones propuestas por Martín Barbero, cómo serán aplicadas en virtud de este proceso de reconfiguración o de conceptualización de una radio que desde luego tiene todos los matices de ser una radio cultural e inclusive una radio indigenista, se hace pasar más bien por una radio de carácter cultural, que si bien tú revisas las entrevistas que tú realizas a estos fundadores, no necesariamente tiene que ver con que se asuma un criterio de una radio cultural con las implicaciones que tiene y las características que tiene una radio cultural, sino más bien el sentido de cultural se utiliza como una forma de poder velar y disminuir los sentidos y significados que tendría una radio comunitaria en términos, digamos, de evitar la propia presión y que podrían hacer las autoridades respecto a los contenidos que ésta puede emitir, pero también para poder minimizar un poco la responsabilidad que implica, en palabras de los fundadores, el hacerse de un medio comunitario. Entonces ahí tienes un elemento que podría problematizarse más en virtud de esto que te menciono, es decir, regresar al objeto, que el objeto lo utilices como para poder dialogar, y entonces uno puede entender cómo es que este marco teórico de Jesús Martín Barbero funciona o puede aplicarse o adecuarse para la propuesta de investigación que tú estás haciendo. Esta parte no está del todo clara. Al no estar del todo clara en la parte teórica, a partir de mi percepción, es posible ver entonces cómo en tu armado metodológico no existe una hilación de esta teoría de las mediaciones que permita saber cómo, metodológicamente hablando, estás diseñando un acercamiento con esta teoría para poder dar respuesta a tus preguntas de investigación. Respecto a este punto, me parece muy curioso que solo tengas una pregunta de investigación y que no tengas preguntas secundarias de investigación que te permiten de alguna manera ir trabajando en el conocimiento o el cuestionamiento de lo que tú quieres saber sobre esta radio en una comunidad maya, pues de manera mucho más escalonada, ¿no? Yo creo que convendría para un poco, para tu propio conocimiento, para tu propio proceso, hacer
una redacción de algunas preguntas secundarias que te permitan acotar la propia temática que tú quieres mencionar para tu investigación. En este sentido, y vuelvo a la parte de la construcción metodológica, la metodología me parece que no está debidamente correlacionada con la teoría, o al menos yo no puedo ver cómo la teoría de las mediaciones múltiples que establece Jesús Martí Barbero puede o te ha ayudado en la construcción de las categorías analíticas que al menos en tu trabajo metodológico no se puede saber cuáles son. Es decir, uno no queda claro desde qué marcos, bajo qué divisiones, quizás temáticas, estás pretendiendo analizar esto que te propones. Por eso yo creo que es importante que delimites y digas de manera muy concreta cuál es el sentido de tu objeto de estudio para que entonces las consecuentes actividades puedan tener como esa referencia. Me voy a remitir a esta parte de tu capítulo metodológico para hacerte también otras apreciaciones. Lo repito, esto lo puedes tú ver en el trabajo que yo he mandado a la doctora Gaby para que ella te pueda de una vez más como remitir, ¿no? Entonces, uno, en la construcción, esto de la parte metodológica, desde luego tiene que haber mayor claridad o vinculación con la teoría, pero sobre todo hay una parte muy importante, que tú puedas explicitar cuál es el método que tú fuiste construyendo para poder construir este proceso metodológico, es decir, cómo este entramado que tú construiste y que tú refieres te llevó a poder entrevistar en primera instancia a estos personas fundadoras, pero después también a quienes trabajan dentro de la radio, por ejemplo, los estudiantes que refieres que también forman parte de ese proceso, ¿no? Y entonces esto creo que lo debieras trabajar para que entonces los resultados de tu trabajo de campo, que son prometedores y que te dan muchas luces al respecto, pues puedan tener mayor ahínco, es decir, puedan tener una manera mucho más estructurada de poderlos analizar para que no solo queden como en estas partes que ahorita tienes de carácter anecdótico, porque bueno, son partes iniciales de tu aproximación al campo, pero que podrían sistematizarse de tal manera que entonces cada una de las categorías vinculadas a tus preguntas de investigación pudieran llevarte a la claridad de decir, bueno, mi método construido teórico y metodológicamente me está llevando a conocer si en efecto existen o no algunos lineamientos generales que tienen estas personas para pensar a su tipo de radio, que insisto, desde mi perspectiva tiene más un rasgo comunitario, a ser pensada y concebida como una radio cultural, ¿no? Con esas explicaciones que ellos dan como para evitar un poco cuáles serían sus propias responsabilidades y corresponsabilidades sociales y comunicativas. Cuando yo te preciso esto en relación al método, quiero decir que en la parte metodológica no se trata de hacer una lista de etapas o herramientas a utilizar. Por lo que se busca, creo yo, es la fundamentación y problematización teórico-metodológica de estas decisiones. Por ejemplo, ¿por qué usar entrevistas semiestructuradas y por qué complementarlas con observación? ¿Cómo es que ambas herramientas ayudarán a responder a tus interrogantes? Y cómo estas interrogantes están correlacionadas para poder dar una explicación amplia de lo que tú te propones como objeto de estudio, ¿no? Entonces, preciso, parte del trabajo que tienes por hacer tiene que ver con encontrar esta coherencia teórico-metodológica que tenga o haga una correlación entre los objetos de estudio, tu problema conciso de investigación, las preguntas y objetivos de la investigación, el marco teórico que partes para fundamentar tu abordaje investigativo, pero también para que tú puedas construir una perspectiva metodológica que vaya en correlación con este método que construyes para saber qué es lo que pasa con esta radio y comunitaria. Sobre el trabajo de campo, ya para finalizar, creo que en ese mismo trabajo de campo tienes elementos bien reveladores y bien interesantes que te permiten al menos tener ya una apertura, una visión muy general y muy precisa a su vez de lo que ocurre con estas personas que trabajan en la radio y cuál es como la perspectiva de lo que ellos hacen. Por eso insisto, hay que buscarle la cuadratura al círculo para que entonces tú, a través de la construcción de una coherencia entre estos elementos, puedas tener unas categorías que, si bien no necesariamente tienen que ser generadas, sino que más bien creo que el trabajo de campo te da para poderlas generar a partir de esos procesos. Entonces, más bien, devuelvo a agradecer la invitación que me hacen y yo quedo a tus órdenes, Grecia, para poder un día trabajar ya sea en persona o a través de la red con respecto a alguno de los comentarios que yo te hiciera o yo te hice a tu documento y que tú quisieras como poder profundizar o al menos quisieras tú poder tener o solventar alguna duda conmigo. Agradezco de nuevo la oportunidad de estar aquí y me disculpo porque otras actividades académicas me impidieron estar con ustedes en persona. Muchas gracias.